Bien, chicos, regresamos, ¿no? En el caso directamente de ciudadanía, vamos a hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Destacando directamente las primeras formas de organización administrativa, pero sobre todo destacando directamente las primeras normativas, los primeros derechos, en este caso del hombre y como sociedad el ciudadano como tal, ¿no? Que prácticamente la mayoría de estos derechos, tanto del hombre y de la mujer, se establecieron en Francia, ¿sí? Mediante una serie de recapitulaciones, mediante una serie de decretos, normativas, reuniones, prácticamente se lograron establecer los derechos del hombre, ¿no? Que siguen prevaleciendo hasta el día de hoy. Prácticamente en la mayoría de estas conferencias se aplicaban lo que son votaciones para determinar los derechos y garantizar mejorar las condiciones de vida que tienen el hombre en la sociedad en general, ¿no? Vamos, antecedentes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Evelyn, por favor? Antecedentes. La sociedad francesa de fines del siglo XVIII se hallaba dividida en dos estamentos, los privilegiados, representados por la nobleza, y el clero, y el grupo de los privilegiados, conformados por el pueblo llamado también tercer estado, que según Rodrigo Borja era la gente de a pie en 1997. El gobierno estaba a cargo del poder absoluto de la monarquía. Para ese entonces el poder lo detentaba el rey Luis XVI. Excelente, muy bien, señorita. 10 ciudadanía. Muchísimas gracias. Muy bien, en antecedentes nosotros podemos destacar, ¿no? Que en la sociedad francesa en el siglo XVIII prácticamente tenía dos clases sociales sumamente divididas, ¿no? La clase privilegiada, en donde prácticamente se encontraba la nobleza y el clero, y del otro sector teníamos pues a los no privilegiados, ¿no? Que prácticamente era la población en general y en donde también podemos determinar que, según el representante Borja, estableció que en 1997 el Estado y el gobierno prácticamente vendrían a ser, en este caso, una monarquía absoluta, ¿no? Entonces, en base a eso, sí, en base a las clases sociales sumamente determinantes, eventualmente el rey Luis XVI prácticamente tuvo que establecer lo que son nuevos parámetros administrativos, ¿no? Ya que existieron conflictos entre las dos clases sociales, los privilegiados y los privilegiados, ¿no? Y eso eventualmente generó en base a los impuestos que prácticamente el rey Luis cobraba a la población, ¿no? Los impuestos en este caso que tenían que pagar, mientras que la clase privilegiada pues no lo hacía, ¿no? Y esto generó pues una serie de enfrentamientos, una serie de inestabilidad política, lo que el rey Luis XVI prácticamente tomó que llevar a sesión lo que son estos enfrentamientos para que poco a poco se instalen lo que son los derechos del hombre en la sociedad, ¿no? Independientemente de su aspecto religioso, si era privilegiado, si no era privilegiado, pero sobre todo detallando su participación en la sociedad, ¿no? Entonces, aquellas personas que obviamente no gozaban de beneficios, prácticamente con esta declaración buscaron de una u otra manera establecerse en un cargo público dentro de la sociedad francesa de aquel entonces, ¿no? Ahora, vamos a identificar qué cambios se dieron en la agricultura. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? Regáleme un segundito, por favor. El señor Carlos Enrique, por favor. Sí, señor Carlos Enrique.
Sí, no, parece que tenemos problemas de la conexión. ¿Sí? Sí, parece que no. Bueno, no estamos ahí, parece que A- no. Sí, sí, ahí le escuchamos. Dice, buenas tardes. Dice, a nivel económico, la agricultura en el campo era la actividad principal desde 1760. Las cosechas habían sido muy malas, habían escasez de alimentos y precios altos. En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos, provocó enormes gastos por la corte y una gran deuda externa, que motiva el cobro de enormes impuestos al pueblo de por sí empobrecido. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, logramos determinar, ¿no?, que en el nivel económico, en la agricultura, era la actividad más importante que tenía la sociedad francesa, ¿no? Sin embargo, para los años de 1760, los conflictos que tenían con Francia eventualmente dio paso a que los alimentos escasearan, ¿no? Y además de ello, pues los precios eran muy altos, la mayoría de la población estaba trabajando en la agricultura y eso prácticamente dio paso a que la población en general entrara en enfrentamientos y en armas, ¿no? Eso obviamente por el cobro de los enormes impuestos que el pueblo como tal tenía que cancelarlo, ¿no? Eso dio paso directamente a que los aspectos económicos, sociales, culturales fueran cambiando, ¿no? Esto obligó a que la población como tal saliera pues a protestar, ¿no? Lo que dio paso después prácticamente a que los comerciantes, banqueros, profesionales, en este caso, tengan la obligación directamente de cancelar también los impuestos y obviamente quitar el privilegio que ellos ostentaban, especialmente en la política, ¿no? Y aquí directamente se establece dos bloques sumamente importantes. Por un lado, la burguesía, que prácticamente estaba la élite, mientras que por el otro lado encontramos al proletariado, ¿no? Es decir, a la población. Y la población en general, al determinar estos impuestos que eran excesivos, prácticamente con armas, con luchas, con enfrentamientos, obligó directamente a la sociedad francesa a cambiar estos parámetros, ¿no? Indicando de que todos tendrían que tener que pagar los mismos impuestos, de que todos directamente tendrían que tener los mismos privilegios y que obviamente todos puedan participar en política, ¿no? Y fruto de ello, en este caso, aparecieron tres valores fundamentales que los conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor la siguiente presentación, la señorita Karen Yamilech, por favor. En lo ideológico surgieron importantes filósofos: Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. Ellos promulgaron los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad. Hablaron de los derechos de las personas, también sobre división de poderes. Desde una posición cuestionadora del Estado monárquico feudal, alertaron al pueblo acerca de la manera de romper con el poder político de la monarquía. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Entonces, aquí también podemos identificar, ¿no?, que los cambios en base a los representantes filosóficos más importantes de aquella época, Montesquieu, Voltaire, prácticamente publicaban lo que son valores de libertad política, ¿no? Estableciendo parámetros morales como libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Estableciendo derechos para todas las personas y sobre todo hablando de la división de poderes que el Estado debería tener, ¿no? Ya no solamente en este caso estableciéndose dentro de la monarquía, es decir, dentro del emperador, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas facetas que tuvo la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, el señor Eduardo Sebastián. ¿Estamos ahí?
Señor Eduardo Sebastián. No, no estamos. Muy bien. Sin nota. Me ayuda, por favor, la señorita Andrea Guadalupe. Señorita Andrea. No, muy bien. Sí, Sí, Listen, sí. muy Sí, bien. Listen, y mi nombre es Lisbeth Chucky, sino que el Teams está abierto con el nombre de mi hija. Ya, muy bien. No se olvidará de modificarle, por favor, porque justamente le estaba buscando y eso mismo le iba a decir que no le encuentro. Sí, sí, yo voy a tratar de modificar eso. Muy bien, por favor. La Declaratoria de los Derechos Humanos. La Declaratoria de los Derechos Humanos también tuvo como antesala algunas revueltas populares con el fin de resolver la crisis económica mediante nuevos impuestos. El rey Luis convocó a una asamblea a los estados generales integrados por la nobleza, el clero y el tercer estado, representado por la burguía, la nobleza y el clero. Querían que la votación se hiciera por estamento, mientras que los representantes del pueblo pedían que fueran por personas y así ellos serían mayoría. Muy bien, excelente. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la Declaratoria de los Derechos Humanos prácticamente, ¿no? Lo hizo el rey Luis XVI con la finalidad de resolver la crisis que existía dentro de su imperio, ¿no? Hablando directamente de algunas reuniones en donde crearon lo que son asambleas generales, en donde eventualmente participaba la nobleza, el clero, y sobre todo también participaba lo que era la población en general, ¿no? Poco a poco, estos representantes del pueblo, sí, prácticamente que en su momento eran solamente 2, 3 personas, a medida que las reuniones iban avanzando, lograron establecer la mayoría, en este caso de participación de mayor cantidad de la población como tal, ¿no? Lo que prácticamente estableció la Asamblea Nacional en votar nuevamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente podemos identificar que la Asamblea, a la disposición del rey Luis, eventualmente tuvo que establecer nuevos derechos, tanto para la élite como para la población en general, y creando así una nueva constitución, ¿no? Ya que directamente la población estaba enardecida, intranquila directamente por los beneficios que tenía la élite. Una vez que se plantearon lo que son nuevas reformas dentro de su imperio, eventualmente pues todos empezaron a cancelar, ¿no? Los impuestos, todos directamente contaban con los mismos beneficios, las oportunidades, las igualdades, los derechos que poco a poco fueron estableciéndose tanto en la Asamblea Nacional como directamente dentro de su constitución, ¿no? Entonces, poco a poco empezó a establecer lo que son estos parámetros y sobre todo, pues la población empezó directamente a participar más en la sociedad en general, ¿no? También dentro de su gobierno estableció lo que es la abolición del cobro de diezmos para la iglesia, es decir, ya no era obligación cancelar lo que es algún recurso, algún beneficio a la iglesia, también eliminaron lo que son sus privilegios y además de ello directamente lograron ostentar lo que son partes o etapas de libertad para los terratenientes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tanto los derechos del ser humano como del hombre, especialmente de la población en general, prácticamente cambió en esta manera con la designación de esta asamblea, ¿no? Entonces, estos derechos que nosotros gozamos hasta el día de hoy prácticamente han sufrido una serie de cambios, ¿no? En la actualidad, ¿qué tipo de derechos nosotros tenemos como ciudadanos? El derecho de votar. A la libre Excelente. expresión.
A votar, muy bien. ¿Qué más? Vamos a nombrar 2 derechos El más, derecho ya, a la porque libre tenemos expresión. Derecho a la salud, a la educación, excelente, a la libertad. Uno más. El derecho El estudio, la salud. a la vivienda, muy bien, el derecho a la vida, que es un factor también importantísimo, ¿no? Entonces, miren, hasta el día de hoy nosotros seguimos y conocemos los derechos del hombre, mayormente en la participación en los cargos políticos, ¿no? La siguiente semana vamos a conocer cómo fueron los derechos también de la mujer, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre